Eh, Vamos a empezar hoy vamos a ver continuidad, que es un tema muy importante, y lo que es derivadas, ¿sí? Vamos a empezar a ya dar definiciones. Bueno, no sé si ustedes cuando empiezan a trabajar en el práctico, si no han empezado aún, van a ver que usted usa la tablita de derivadas, ¿no es cierto? O sea, en el práctico trabajamos con derivadas ya clásicas. El problema es que acá nosotros vamos a ver cómo se deduce cada uno de los elementos de esa tabla, y cada uno lleva un procedimiento, ¿sí? Son generalmente procedimientos algebraicos, pero bueno, hay que saberlo bien. Así que tienen que verlos. Lamentablemente hay que ver todo. Por eso, pero no importa, los tiempos nos dan muy bien, así que empezamos nomás, ¿sí? Bueno, vamos a ir ya buscando la pantallita para compartir. Hay un temita de funciones que me quedó porque realmente no lo doy, a veces no lo doy porque, bueno, es un tema de funciones inyectivas, son más bien definiciones, lo vamos a ver rápido ahora, cosa de que les quede todo, ¿no es cierto? Así les queda todo, como siempre es nuestra costumbre, así les queda todo. Bueno, más, ahí va entrando gente, sí. Funciones sobreyectivas, inyectivas y biyectivas. Son definiciones, pues les digo, acá hay que aceptar lo que nos dicen y asumirlo, ¿no es cierto? Son funciones de un conjunto en otro, ¿sí? Las sobreyectivas. ¿eh? Pero a veces, acá donde dice recorrido se refiere a imágenes. Ustedes supone que tienen dos conjuntos, el A y el B. ¿Sí? En el A tenemos la variable independiente, en el B la variable dependiente, ¿sí? Y bueno, puede ser que sobren elementos en B, o sea que no todos los elementos de B tengan un elemento correspondiente en A, ¿sí? O sea, no todos los elementos, cuando ustedes sacan, tiene la función, calcula la imagen, le están sobrando elementos en decimos que es no sobreyectiva. Es sobreyectiva, como el nombre dice, cuando se superpone, ¿sí? Para que sea sobreyectiva, fíjense que la imagen de la función tiene que coincidir con todo, ¿sí? El conjunto B. Y bueno, esa es un poquito la conclusión de todo esto, ¿sí? Le voy a dar unos ejemplos y lo van a entender muy bien, ¿sí? Ahí lo van a entender, por ejemplo lo van a entender. Fíjense, ustedes tienen esta función, 5x menos 1. Ustedes, bueno, ¿cuál es el dominio y cuál es la imagen? El dominio son todos los números reales, ¿no es cierto? Cualquier número real. Y la imagen también, no hay límite, o sea que cualquier número real puede provenir. Entonces, directamente es sobreyectiva. ¿Por qué estarían todos los reales? Pues yo le digo este ejemplo, ¿sí? Igual a 5x, ¿sí? Y es una aplicación solamente de números enteros en enteros. Puede ser que yo tomo entero acá, tengo entero allá, ¿sí? Entonces, hay que saberlas definir. Fíjense que la imagen van a ser enteros, pero no todos los enteros, van a ser todos múltiplos de 5. Al considerarlo así, 5, cualquier valor que me dé esta función van a ser siempre múltiplos de 5, solamente esos enteros. Por ejemplo, 6 no lo puedo generar de esa forma. El número 7, ¿se dan cuenta? Siempre voy a poner 5, 10, 15, 20, 25. Entonces es no sobreyectiva. Esta imagen es típica, el seno. Ustedes saben que el cero de un ángulo varía entre 1 y menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene una aplicación de reales sobre reales, sí, usted acá puede poner cualquier, pero no habría problema, pero el problema lo va a tener en la imagen. ¿Sí? Usted va a tener que va a ser solamente el intervalo 1 menos 1, todo el resto de los números reales es imposible generarlo. Entonces, esa es un poquito la idea, ¿no? Es un poquito la idea de esto, ¿sí? Entonces, como luego ves, son definiciones, ¿sí? Son todas definiciones, o sea que sobreyectiva. A ver, sigue entrando gente, vamos a ver si completamos. Sobreyectivas. Directamente es sobreyectiva cuando todo el conjunto, imagen, o sea, coincide con
el conjunto B, con el conjunto de llegada que se llama. ¿Sí? Bueno, Y profe, perdón, de eso nos daríamos cuenta si no tenemos, o sea, según lo que veo ahí, si no tenemos un término independiente, sería porque no es sobreyectiva. O no sería así la conclusión. Si yo tuviera que no, no, la reconocer una conclusión tiene que ver función. que todos, que vos, por ejemplo, tenés real, ¿no es cierto? Que cualquier número real se genera con la función. Acá está claro. Vos tenés 5x. 5x sería, solamente van a ser los números enteros múltiplos de 5. No podés generar un 6 en la imagen, un 7. Entonces te están sobrando números enteros. Es una aplicación de enteros en enteros. Te están sobrando números enteros que no tienen imagen, que no pueden tener origen en la función. Lo mismo con el seno. Si vos lo haces reales sobre reales, y bueno, sonamos. O sea, sí, acá puedo poner en el dominio, pero la imagen, el seno no puede valer un valor distinto que no esté comprendido entre 1 y -1. Entonces, no todos los números reales pueden ser imagen de algún elemento X de esta función. Eso es lo que lo caracteriza. ¿Mm? Ah, bien, gracias. La inyectiva 1 a 1 es otra cosa que es peor aún. La 1 a 1 es cuando vos tenés que, para que sea inyectiva, no puede haber un número que sea imagen de dos elementos distintos del dominio. El ejemplo típico son la raíz cuadrada, la raíz cuarta, ¿no es cierto? Si yo digo x cuadrado es mi función, ¿eh? Bueno, el valor 4, por ejemplo, va a ser imagen de 2, pero también va a ser de -2. O sea que vos vas a tener un numerito ahí en la imagen que va a ser imagen de dos números reales distintos, de dos elementos distintos del conjunto A. Entonces decimos que es no inyectiva. 1 a 1 es, ¿no es cierto? Para que sea inyectiva es 1 a 1. Cada elemento de I es imagen de 1 y solo 1 de X. ¿Sí? Eso sería la definición. Acá lo tienen, f de A igual a f de B, si A igual a B. Acá es una forma muy complicada de decirlo, pero bueno, que f de A tiene que ser igual a f de B, o sea que si f de A igual a f de B, A tiene que ser igual a B. Y si son distintos, tiene que ser distintos. Directamente todo el elemento se llama 1 a 1. Bueno, gráficamente se ve así, ¿no es cierto? Fíjense que si ustedes, esta función es no inyectiva, como recién dijimos, igual a x al cuadrado. Si ustedes trazan una horizontal acá, ¿sí? Esa recta horizontal te la va a cortar en 2 puntos. Entonces, para que sea inyectiva, la tiene que cortar solamente en un punto. Por ejemplo, esta sí es inyectiva, ¿sí? Porque la corta solamente en un punto. Ustedes dicen, bueno, yo esta es considerando solamente los valores positivos de X, listo, ahí sí es inyectiva. ¿Sí? Entonces, para ser inyectiva, tiene que ser 1 a 1. A cada elemento de Y tiene que ser imagen de uno y solo uno elemento de X. Y la biyectiva es la peor de todo, es cuando aparte de ser inyectiva, es también sobreyectiva. Por eso la biyectiva se la llama también 1 a 1, o sea, inyectiva, sobreyectiva. ¿Sí? Pero le vuelvo a decir, son todas definiciones, todo problema de nomenclatura, esto no, es como lo consideremos, ¿no es cierto? El ejemplo típico de la biyectiva es esta que tienen acá, x al cubo. Cuando yo digo igual x al cubo, indudablemente cualquier línea horizontal me la corta en un punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aparte puede ser cualquier real es real. Entonces es inyectiva y también es sobre. Entonces es biyectiva. Biyectiva. Bueno, eso sería más o menos para que tengan en cuenta las definiciones, ¿no es cierto? Acá tiene algunos ejemplitos con conjuntos, pero bueno, es para que lo vean. Yo acá tengo el elemento A le corresponde I en la imagen, al elemento B le corresponde I. Entonces directamente no es inyectiva porque yo acá tengo un elemento al cual le corresponden dos elementos en X. ¿Sí? No es tan difícil. Acá tienen otro. Acá tiene, yo tengo un elemento A, un elemento B. Entonces al elemento A le corresponde el I. Al elemento B le corresponde el Z. Pero acá me sobra el elemento K que no tienen acá un correlato. No tienen nadie que lo genere. Entonces directamente no es sobreyectiva. Entonces no puede ser, directamente no puede ser biyectiva.
Bueno, y ahí tienen un montón son ejemplos. Y esto es el álgebra de funciones, que es lo que ustedes van a usar en el práctico, ¿sí? El álgebra de funciones es lo que ustedes van a usar en el práctico, ¿eh? Para que dos funciones sean iguales o idénticas, tienen que estar formadas por los mismos pares ordenados, ¿no es cierto? Lo mismo pares ordenados significa que a cada X le corresponde el Y y todo eso. Si acá tienen este ejemplo, estas dos funciones son algebraicamente iguales, algebraicamente, pero no del punto de vista del análisis, porque ustedes ven que esta función no es igual, son de estructura similar algebraicamente, pero esta función, por ejemplo, no tiene en su dominio x igual a 3, y esta sí. Entonces, ¿estamos? No las podemos considerar iguales. Son iguales para todos los valores de x, menos para x igual a 3. ¿Sí? Bueno, después que tiene algunas consideraciones sobre suma, resta, producto, eso ya en el práctico van a trabajar, así que vamos a decir simple función compuesta, ya lo vimos. Esto de los dominios no importa. Y bueno, ya era como pedir una referencia de cuáles eran las definiciones. ¿Sí? Vamos a lo que interesa hoy. Vamos a lo que hoy nos interesa. Ya se lo ubico enseguida, que es continuidad. ¿Sí? Vamos a continuidad. Continuidad. Bueno, continuidad. Fíjense, hay varias definiciones, acepciones. Nosotros vamos a ver la definición clásica del punto de vista del análisis matemático, ¿no es cierto? Vamos a checar un poquito para saber mejor. La definición clásica del análisis matemático. Una función es continua cuando va tomando de un valor a otro sin presentar ni saltos ni interrupciones. ¿Sí? Yo puedo obtener, por ejemplo, este trazo, ¿no es cierto? Y acá hay un puntito que por algún motivo está excluido. Lo hago con un circulito vacío. Entonces ahí estaría hablando de una función. Esa función no va a ser continua porque tiene una discontinuidad, tiene una interrupción. O también en este caso, como ustedes ven, hay un salto, ¿no es cierto? La función tiene esta rama acá en este punto, un salto. Esa es una forma muy gráfica de decirlo. Nosotros vamos a definir la continuidad bastante mejor. Lo vamos a definir desde el punto de vista analítico, ¿sí? Pero los gráficos nos van a ayudar. Fíjense, si ustedes tienen, para que una función... Profe, disculpe, no se ve nada la hoja que estaba mostrando. No sé si es problema de conexión o es la calidad del PDF, pero los chicos no ven nada, yo tampoco. Bueno, a lo mejor a ver, pasa que yo lo veo bien, a lo mejor, no sé, yo lo veo perfecto, no, lo está viendo en teléfono. No, en realidad no se ve nada. Bueno, no sé, acá yo lo veo perfecto. No se ve nada. Bueno, vamos a buscar otro medio. Acá se ve muy bien, yo no tengo problema. Bueno. ¿Podría agrandar un poquito la hoja? Capaz que se ve mejor Se ahí. va a ver peor, si la agrandás se va a ver peor. No, tampoco no se ve nada si lo agrando. No, si la agrandás no se va a ver ni la hoja. Vamos a verlo en la punta de distinguirlo. Porque Es que no se alcanza ni leer por eso. y habría que ver si es la misma. No hay problema, lo tenemos. Es la misma que yo le pasé, es la misma que yo le pasé. No hay problema. Profe, Lo vemos en la disculpe, punta de... yo lo descargué al archivo y tampoco se ve nada. No lo puedo leer. Bueno, vamos a ver, lo vemos acá. Yo esto se lo doy como un ajuste, tampoco es imprescindible. Lo vamos a ver acá en lo de Quintero, a ver si está. Vamos a buscarlo de otro lado. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a buscar, lo tenía en la otra máquina. Pues pasa que hice un cambio de máquina. Vamos a buscar en la otra máquina, a ver si está mejor ahí. Busquémoslo en otro lado, a ver. Siempre es posible, todo tiene solución. Vamos a buscarlo acá. Acá lo tengo de la otra máquina, que es la máquina de antes. A ver si está acá. No, acá no está mal. No. Escaneo 2020. No, vamos a buscarlo en mis documentos. Vamos a buscar el otro, la 2020 texto. Acá estamos. Bueno. Acá está el análisis 1. No, acá no lo voy a encontrar.
Ah, sí, el único más o menos. Vamos a ver lo de acá. Acá está más o menos. Yo le voy a completar con lo que falta. Vamos a buscarlo acá. Bueno, ahí tienen la punta de Quintero. Vamos a buscarlo acá. Esto debe bien. Pues. Busquémoslo acá. A ver. Me imagino que continuidad lo debe tener bien tratado. Lo di en el otro curso y no hubo problema. Se puede haber un problema de conexión ahora. No sé. Lo acabamos de ver esta mañana. Es raro. Pero bueno. Algo debe pasar, anda a saber. No nos vamos a complicar con eso. Vamos directamente a lo que es continuidad acá, que debe estar más o menos bien también. Es un tema tan clásico que seguramente está bien. Sí, cantan los teoremas, sí, está lindo. Lo vemos de acá, no hay problema. Es muy simple, le digo, el tema, es muy fácil, así que lo van a entender enseguida. Acá, acá tienen los gráficos, está muy lindo. Tienen la primera especie y está todo. Bueno, lo vemos de acá, no hay problema. Acá lo tienen entonces lo que es continuidad, discontinuidad. ¿Sí? Porque es un tema doble. Pero yo le digo que es más importante hablar de la discontinuidad que de la continuidad. Así que guarde el hilo. Entonces, vamos a hablar de continuidad de función. Yo le dije acá, más o menos lo que yo le dije recién, cuando una función era continua, la función, bueno, acá no le dice la parte gráfica, yo ya se la dije. Una función es continua es cuando pasa de un valor a otro, ¿no es cierto?, sin presentar ni saltos ni interrupciones. Sí, fíjense acá, esta función que tiene acá, este circulito, significa que ese punto está excluido, no hay función. Acá yo tendría una interrupción en el trazo. Entonces viene el trazo, se interrumpe. Yo para que lo vean gráficamente. ¿Sí? Entonces sería discontinua. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Yo tengo una interrupción porque cuando la forma que yo la definí, que la vamos a estudiar bien después, yo tengo una interrupción. Y después tengo otros casos, como este, por ejemplo, en que acá directamente una función por ramas que se llama, acá tengo, yo vengo por acá tranquilo, acá pufa, hay un salto. Entonces son las dos condiciones para que haya discontinuidad. O una interrupción o un salto. ¿Sí? Bueno, eso es un poco la parte que le quería complementar. Vamos a hablar entonces de las condiciones. Nosotros analíticamente decimos que una función es continua si y solo si se cumplen tres condiciones, que en realidad lo importante es la última. Pero se tienen que cumplir tres condiciones. Primero, la función esta E, acuérdense que significa existe. Tiene que existir la función en A. O sea, primer caso, la función tiene que estar definida. Segundo paso, tiene que existir el límite de f de x para x que tiende a. ¿Lo están viendo bien a esto, no es cierto? Sí, ¿Sí? ¿Se ve bien? sí, se ve bien. Perfecto. Sí, lo vemos de acá, es muy similar. Y acá tienen este otro, y acá tienen la tercera, que si ustedes, en realidad, si se cumple la tercera, ¿sí? Si se cumple la tercera, directamente se tiene que cumplir la otra, ¿no es cierto? Que dice que la función primero tiene que estar definida, segundo tiene que existir límite. Acuérdense que para que exista límite, ¿cómo tenían que ser ambos límites laterales? Para que exista límite en un punto, ambos límites laterales tenían que ser iguales. ¿Sí? Ojo con eso, límite lateral derecho igual al límite lateral izquierdo. Entonces, existe la función, existe el límite y la última, que lo importante es que esos valores coinciden. O sea que el límite de f de x para x que tiende a tiene que ser igual a f de a. ¿Sí? O sea que el valor de la función y el valor del límite del punto deben ser coincidentes. Entonces, tres condiciones. Que exista o sea, que la función esté definida. O sea, que exista función en el punto, que exista límite, ¿sí? Para x que tiende al punto y que ambos valores sean iguales. Por supuesto que eso sería continuidad en un punto. Nosotros podemos definir también continuidad en un intervalo. ¿Cuándo una función es continua en un intervalo?
Una función es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos de ese intervalo. ¿Sí? Muy bien. Por supuesto, cuando es discontinuo, cuando no se cumple alguna de estas tres. Con que falte una sola, ya es discontinua. Por supuesto que es la tercera que tienen que ver, porque si no existe f de a, acá no es igual a f de a. Si no existe el límite, no puede ser igual al límite. O sea que tiene que existir límite, tiene que existir la función y que ambos valores tienen que ser iguales. Esas son las condiciones de continuidad. Bien. ¿Qué pasa cuando no es continuo? Cuando no es continuo es discontinua. La discontinuidad tiene distintos tipos de discontinuidad. Puede ser evitable o no evitable. ¿Sí? Evitable o no evitable. La no evitable puede ser de primera especie o de segunda especie, que también se llama esencial. ¿Sí? Se llama esencial, no se puede hacer nada. Y la no evitable de primera especie hay tres tipos. Salto finito, salto infinito o asintótica. Esa es la clasificación. Vamos entonces. Discontinua. O sea, ¿por qué es discontinua? Porque no cumple alguna de las condiciones que vimos. O porque no existe, o porque no tiene límite, o porque están las dos cosas, pero no coinciden los valores. ¿Sí? Acá por lo que veo tienen caso de todo, así que evitable y no evitable. Cuando es no evitable puede ser de primera especie o de segunda especie. ¿Sí? De primera es de salto finito, salto infinito o asintótica. Y de segunda especie ya vamos a ver cuál es la condición, cuando falta alguno de los límites. ¿Sí? Eso faltaría aclararlo acá. De primera especie, ambos límites existen. ¿Sí? Existen los límites. Y de segunda especie, uno de los límites falta. ¿Está claro? Entonces, agréguenle eso porque es importante. ¿Cuándo es evitable en un punto? Si existe el límite de f de x para x que tiende a, y es evitable cuando existe. ¿Qué quiere decir que existe? Guarda. Decir que existe el límite, que significa que el límite derecho es igual al límite izquierdo. ¿Estamos? Fíjense en este caso que tienen acá. La función es una función por ramas, diciendo que es x al cuadrado para todo x menor que 2, o sea que directamente sería este tramo de parábola, y si x es mayor que 2, es una recta. No dice nada cuando x igual a 2. ¿Por qué? Porque cuando x igual a 2 no hay función. ¿Sí? Si acá fuera mayor o igual, bueno, estaría incluido ese puntito como lleno y no habría problema. Pero acá está hecha a propósito así. ¿Sí? Entonces, x al cuadrado si es menor que 2. 4 si es mayor que 2. Y si es 2, si estoy en el horno. Si es 2, no hay función. ¿Sí? Entonces, ¿qué condición no cumple? La primera condición, no existe función en el punto. ¿Sí? Entonces acá se lo pone muy bien que no existe la función f de a. O sea, no hay función en el punto que es igual. Bueno, tampoco para hacerse demasiado problema. Tampoco para hacerse demasiado problema. Si no existe, no existe. ¿Sí? Así que bueno. Así que no. Bueno, sigamos siguiendo. Lo entendieron en este caso, ¿no? Ahí le ponen como caso no importa, en vez de que entiendan el ejemplo. ¿Por qué no continúa? Porque no cumple la primera condición, no existe función en el punto. ¿Sí? ¿Tiene límite? Sí. Si tiene límite, ¿cómo es la discontinuidad? Si tiene límite, si tiene límite, que ambos límites están y son iguales. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad es? Es una discontinuidad evitable. Se llama evitable porque yo podría decir, bueno, como no hay función, le doy el valor del límite. Puedo hacer. Entonces, pues se llama evitable. ¿Cómo lo evito? Dándole el valor del límite. Que bueno, que cuando no que vale 2, cuando vale 4. Por eso es que acá tiene la condición. Existe el límite derecho, existe el límite izquierdo, son iguales a 4. Entonces, no hay imagen. Y tiene este caso que una función definida también por ramas. Bueno, es casi por ramas. El profe dice, f de x igual a x si x es menor que 1. Fíjese que f de x igual a x es la función identidad, ¿no es cierto? O sea, es una función tal que a un valor de x le asigna el mismo valor. Bueno, y va a x cuando x es menor que 1, que sí que es la línea 45. Pero cuando vale 1, no vale lo que le correspondería, que debería ser 1, ¿no es cierto? Sino que vale 3. ¿Por qué? Por convención. Yo defino la función así. Entonces, directamente, yo vengo variando x,
Cuando llego a 1, la función no vale. No vale 1, pero vale 3. Y después, para valores mayores que 1, vuelve a valer igual a x. Muy simple. Esa es la función. ¿Por qué? Porque la definí así. Entonces, ¿cuál es la primera condición? ¿Qué les parece? Yo diría que sí, porque la función existe. Existe f de a. ¿No es cierto? F de 1 vale 3. O sea, existe, vale 3. ¿Hay límite? Bueno, vamos a ver. Límite derecho, vengo de la derecha, es 1. Límite izquierdo es 1. Perfecto. Hay límite. Entonces la segunda la cumple. ¿No es cierto? Y la tercera, tienen que ser iguales. No, porque el límite es 1 y la función vale 3. Entonces es discontinua. ¿Estamos? Discontinua, porque la imagen no coincide con el límite. Por supuesto que es evitable. ¿No es cierto? Es evitable porque es evitable. O sea, yo la podría evitar. La no evitable o inevitable, que es lo mismo, ¿sí? Puede ser de primera especie cuando existen los límites laterales, pero son distintos. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando hay límites laterales distintos, no hay límite en el punto. O sea que no cumple la condición 2. Por eso es discontinua. Los límites laterales están, pero son distintos. No hay límite por definición de límite, como vimos. Entonces, puede ser primera especie o segunda especie. Bueno, acá dice que el salto llamamos al valor de la diferencia de los límites, ¿no es cierto? Eso es obvio. Bueno, por supuesto, no existe la función en el punto y el límite son distintos. Acá tiene el salto finito. ¿Sí? El salto finito. Bueno, es cuando la diferencia entre los dos límites laterales es un número real. Fíjense este caso, la función signo, que la vimos al principio, ¿no es cierto? Valor absoluto de x sobre x. ¿Qué pasa en x igual a 0? No hay función, ¿no es cierto? En x igual a 0 no existe f de a porque no puede valer 0 porque me anula tener una indeterminación 0 sobre 0. Entonces no hay función. Acá en realidad lo que tendrían que haber hecho es hacer acá, excluir con un circulito el punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces no hay función. Bueno, y presento una discontinuidad de salto finito igual a 2. Entonces, directamente el límite para x que tiende a 0 del valor absoluto de x sobre x. Cuando yo hago la diferencia entre los dos, no hace falta hacer tanto lío, el límite derecho es 1, el límite izquierdo es menos 1. Entre 1 y menos 1 hay 2 unidades. Entonces hay un salto finito igual a 2 unidades. ¿Me siguen? Si hay dudas, preguntas, ya saben, directamente abren su micrófono y la vemos, lo charlamos. Entonces, esta es una no evitable, ¿sí? De salto finito, ¿sí? De salto finito. Fíjense acá en la clasificación, que esto es importante, lo que era primera especie y segunda especie, ¿no es cierto? Primera especie es cuando hay límites laterales. Y de segunda, falta alguno. Entonces, estamos acá. Primera especie, salto finito. Hay límites laterales y entre ellos hay una diferencia finita, o sea, 2 unidades, 3 unidades, 20, un valor finito. Vamos a ver el salto finito. Es cuando directamente la diferencia entre un límite y el otro es infinito. Que infinito usted le reste 4, no cambia la condición de infinito, ¿no es cierto? Entonces acá también tenemos una función por ramas, una función muy interesante que dice que f de x igual a x al cuadrado si x es menor o igual a 2. Fíjense que le dice menor o igual a 2. Quiere decir que cuando x vale 2, la función existe, ¿no es cierto? Vale 4. Entonces, primera condición la cumple. Porque cuando x vale 2, la función vale perfecto. Y si x es mayor que 2, responde a esta ecuación, que si ustedes lo grafican, le va a dar esta hipérbola. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los límites? Límite lateral izquierdo, o por valores menores, ¿cuánto vale? Bueno, si yo me acerco al punto 2 desde la izquierda, me voy acercando, no importa que esté definido, pero va a valer 4. ¿Sí? Si acá fuera x menor que 2, el límite también sería 4, ¿o no? ¿Cierto? Porque solamente x menor que 2. El límite existiría y sería 4, lo que no habría función. Son cosas distintas. Bueno, límite vale 4, acá.
Y el límite lateral derecho, una rama asintótica, ¿eh? se va, salto infinito, porque entre este punto y este hay un infinito. Llamamos asintótica cuando es de los dos lados, ¿no es cierto? Esta sería semi-asintótica, pero no se complica. Directamente existen ambos límites y hay un salto finito entre los límites. Es directamente discontinua, no evitable y de primera especie porque existen los límites. De salto infinito, pues la diferencia entre los límites es infinita. Y vamos a la no evitable asintótica. Y bueno, cuando es infinito, cuando ambos límites laterales son infinitos, ¿sí? Este sería infinito positivo y este infinito negativo. O sea, la diferencia sería dos infinitos. Es una locura. Entonces, esta es la no evitable asintótica. ¿Sí? Sigue siendo de primera especie porque los límites existen. Que sea infinito existe. ¿Estamos? Hay límites, pero son distintos. Entonces, es no evitable, es de primera especie, pero los límites están, ¿sí? Y es de salto asintótico, que sería doble infinito, ¿no es cierto? Asintótico. En este caso, la asíntota vertical sería el eje Y. Bueno, y en otras consideraciones, la asíntota horizontal sería el eje X. Ya lo van a ver cuando vean estudios de función. Bueno, y la esencial es cuando falta un límite o cosa. Hay un límite que no existe. ¿Sí? Hay un límite que no existe. Fíjense esta función. Valor absoluto de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Y bueno, ustedes saben que esto no puede ser nunca negativo, ¿no es cierto? X cuadrado menos 4 no puede ser nunca negativo, o sea, hay que excluir del dominio. Y bueno, y entre 2 y menos 2, ¿no es cierto? Este me daría un número más chiquitito, entonces acá me daría negativo. Por eso es que tengo que excluir entre 2 y menos 2. Entonces, directamente, en el punto 2, ¿existe el límite derecho? Sí. ¿Cuánto vale? 0. ¿Existe el límite izquierdo? No, porque no tengo función, no tengo forma de acercarme, pero no tengo por dónde correr, no hay función. Entonces, directamente es de segunda especie, ¿sí? Porque no existe el límite lateral, o sea, es no evitable, bueno, acá se pone, es esencial, o no evitable de segunda especie, porque falta uno de los límites. ¿Y qué pasa en menos 2? Lo mismo, no existe el límite derecho, existe el límite izquierdo. Bueno, acá tienen varios ejemplos. Acá tienen otro ejemplo más, no hay función, más para allá se acabó el mundo, o sea, no hay función. Entonces, en este punto A, no. Bueno, esto de las funciones continuas ya lo vimos nosotros, ¿sí? Bueno, acá no, le dice continua, sí, es lo mismo. O sea, la suma de funciones continuas es una función continua, la diferencia es continua. Nosotros vimos álgebra de funciones, la suma de funciones. Pero bueno, acá es lo mismo. Si usted tiene que f de x y g de x son funciones continuas, la suma de las dos es otra función, que la podemos llamar h de x. Esa función también va a ser continua. Si hago la diferencia también va a ser continua. El producto también y el cociente bárbaro siempre y cuando este sea distinto de 0. ¿Sí? Si no, el problema lo tenemos por otro lado. Pero la suma, diferencia, producto y cociente de funciones continuas es otra función continua, salvo el caso en que el denominador se anule. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito lo que deberían saber. ¿Se acuerdan que vimos funciones compuestas, ¿no es cierto? Que era f de g de x, ¿sí? O sea que ustedes tenían que había una variable intermedia. Nosotros lo ponemos de esta forma, f de g de x, ¿sí? O con el circulito acá de esta forma. Y bueno, entonces directamente se aplica el límite a la función compuesta. El límite, ustedes le sacan primero el límite a g de x, que lo van a llamar g de a, y después sacan el límite. Es algo así. Bueno, también es continua. La conclusión es esa, también es continua. Bueno, eso es lo que tienen que saber sobre continuidad. Eso es lo más importante. Primero, saber definir la continuidad. Recuerden que definir muy claramente las tres condiciones. La función existe,
el límite existe y ambos valores son iguales. Este es lo primero. Después, las discontinuidades, ¿cómo las clasifica? La clasificábamos en esencial, o no evitable y evitable. ¿Sí? Evitable y no evitable. Bueno. Bien. Vamos a los teoremas de continuidad. Qué interesantes que son los teoremas. ¿Sí? Qué interesantes que son los teoremas de continuidad. Hay varios. Van a tener el de Bolzano, que este muchacho que tienen acá, el de Bolzano, Feier, Strass. Hay varios. Vamos a ver los teoremas. Así ya con estos teoremas le van a servir para el práctico, para ver cómo van a aplicar este temita tan interesante que tenemos aquí. Solamente para eso. Bien. Bueno, entonces con eso sí está todo acá, así que no hay problema. Acá tenemos vamos a irlo viendo acá, no hay ningún problema. Vamos a ver los teoremas. ¿Sí? A mí los nombres por ahí no me interesan del todo. Sí me interesa que vosotros sepan aplicar los teoremas. ¿Sí? Sepan aplicar los teoremas. Bueno, acá tienen toda la bibliografía de cada uno, eso no tiene importancia en absoluto. Vamos a empezar a ver los teoremas. Teorema de continuidad. Bueno, vamos a analizar, siempre vamos a hablar de continuidad en un intervalo. Fíjese esta función, por ejemplo. Esta función, si yo considero el intervalo 1, 4, ¿sí? En ese intervalo 1, 4, en el intervalo cerrado 1, 4, esta función es perfectamente continua. ¿Por qué? Porque es continua en todos los puntos del intervalo. Como le dije recién, una función es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos. Si yo tomo el intervalo 0,2 o 0,4, y no, ahí se acabó la fiesta, ¿no es cierto? Ahí la función no es continua en el intervalo 0,2 o 0,4, ¿no es cierto? ¿Vamos? No es continua. Sí lo es en el intervalo, qué sé yo, 1,4, 1,3, ¿sí? 1,5, es continua. Entonces, una función f de x es continua en un intervalo cerrado cuando es continua en todos los puntos que pertenecen al intervalo, ¿sí? Que pertenece al intervalo abierto a B, en todos los puntos, ¿sí? Por supuesto que el límite tiene que ser igual, ¿no es cierto? Eso, f de x igual a f de a, el límite de f de x igual a f de b, ¿sí? Por supuesto que se tiene que cumplir todas las condiciones. Para nosotros, rápidamente decimos que una función es continua en un intervalo cuando lo es en todos sus puntos interiores. En todos sus puntos interiores. Bueno, acá le aclara eso que le dije yo. Es importante que el intervalo sea cerrado, que los extremos sean parte del intervalo. Fíjense que la función 1 sobre x es continua en el intervalo abierto 0,1. ¿Por qué es continua en el 0,1? Porque no le importa lo que pasa en el 0, ¿no es cierto? Entonces es continua en el 0,1, no en el cerrado. ¿Sí? Entonces, la conclusión que sacamos es que si es continua en un intervalo, está acotada. ¿Qué quiere decir? Que tiene un menor y un mayor valor en ese intervalo. Bueno, vamos a lo de este muchacho Bolzano. ¿Sí? ¿Qué decía este chico Bolzano? Bolzano decía, una función continua en el intervalo cerrado a B. O sea que estoy bien clarito en la condición de, o sea que ya es acotada. Continua en el intervalo cerrado a B. F de A y F de B son de signos distintos. ¿Sí? Fíjense que en este caso F de A es negativa y F de B es positiva. Entonces, según Bolzano, dice que va a existir un punto intermedio al intervalo, C, o sea que C sería mayor que A y menor que B. Esa es la condición de punto intermedio, ¿no es cierto? Este punto C va a ser mayor que A y menor que B. O, dicho de otra forma, un punto C perteneciente a B intermedio, en el que F de C es igual a 0. Dicho de otra forma, si una función es continua en un intervalo cerrado, con f de a y f de b de distintos signos, tiene que existir un punto C, en el cual la función se anule. El punto C sería como la raíz. Qué poético. Bueno, Para de a uno, por favor. Sí. El punto C es un punto Sí. intermedio cualquiera. Sí, vos decís, sí, sería precisamente un cero de la función, ¿sí? Sí, pues se anula. ¿Sí? Está bien.
cero de la función. Pero lo importante para este hombre es que si estos dos valores son de signo contrario, existe ese cero, existe ese punto C. ¿Sí? En el que la función sea nula. ¿Sí? Bueno, ¿había otra pregunta o no? No. Bueno, eso es lo que establece el teorema. Si yo tengo f directamente de signo contrario. Bueno, acá te da una función polinomio y dice que hay que demostrar que tiene un cero, según un ejemplo, no tiene importancia. Vamos al teorema de Feijstad. Bueno, este teorema es de Karl Fiore, es un matemático alemán, ¿sí? Bueno, directamente. Acá tenía una frase que decía que un matemático que no es en algún sentido un poeta no será nunca un matemático completo, ¿sí? Era medio visionario, estuvo en la Academia de Teología, Filosofía, bueno, hizo un poco de todo este muchacho. Pero bueno, en definitiva, ¿qué nos interesa a nosotros lo que él dijo? Además, podemos no estar de acuerdo. Si una función f de x no es la función constante, eso es importante. Una función f de x que no es la función constante, ustedes se acuerdan cuál era, ¿no es cierto? Es una recta paralela al eje x. Entonces, es una función distinta a la función constante. Que sea definida y continua en el intervalo cerrado a b. Tiene que ser definida y continua en el cerrado a b, o sea que en los extremos también. Dice que la función alcanza un máximo y un mínimo absoluto en dicho intervalo. Esto es obvio, ¿no es cierto? Si ustedes tienen que la función constante es siempre el mismo valor. Si la función no es constante, tiene que pasar por un valor más grande y un valor más chico. Al más grande lo llamamos máximo y al otro lo llamamos mínimo. ¿Sí? Bueno. Existen por lo menos dos puntos del intervalo en los que la función alcanza valores extremos absolutos. Por supuesto que pueden o no coincidir con los extremos del intervalo. Fíjese, está bien hecha la aclaración. Acá usted tiene este punto como máximo y este punto como mínimo. No son los extremos. Y tiene otro caso en que usted tiene acá un máximo, acá tiene otro máximo, él dice por lo menos uno más y uno. Y acá tiene un mínimo acá y un mínimo acá. ¿Sí? Este se llama relativo, como vamos a ver más adelante, y este se llama absoluto. Entonces, acá coincide y acá no coincide. ¿Está claro? Por supuesto que no me dice dónde está, simplemente dice que existe. Esa es la importancia del teorema de Feijstad. ¿Sí? Que si la función está definida y es continua y no es la función constante, ¿sí? Va a alcanzar un valor máximo y un valor mínimo. ¿Sí? Y este es el teorema del valor intermedio, que es el más importante. El más importante, para algunos es una propiedad, para Darboux lo anunció como una propiedad. Es continua en el intervalo cerrado. F de A es distinto. Al decir que F de A es distinto de F de B, ya excluye a la función constante, ¿no es cierto? La función constante, F de A, F de B y todo, es siempre la misma. ¿Y qué es un número real comprendido entre los dos? Existe por lo menos un número real C, perteneciente al intervalo abierto a B, tal que F de C es igual a K. Fíjense qué lindo. Fíjense que qué claro que es esto. Este es el teorema del valor intermedio, que este sí es útil. Usted tiene una función continua, vamos a hablar parto por parte, en un intervalo cerrado donde son distintos. Y K es un número real cualquiera. Va a decir que existe un número real C perteneciente al intervalo en que la función tome ese valor del número. Fíjense que es importante que el valor K esté comprendido entre f de A y f de B. Es bastante obvio también, ¿no? Medio pavo. La verdad que ustedes tienen f de x continuo. Entonces acá tiene una función continua. ¿No es cierto? Ustedes hacen el gráfico, marcan f de A y toman un valor K cualquiera. Entonces, ¿qué dice este teorema? Que existe este punto C, intermedio entre A y B. Bueno, eso es lo que dice. Existe un número real C perteneciente tal que f de C igual a K. Dicho de otra forma, que sí, que dado un valor cualquiera, entre f de A y f, yo voy a encontrar siempre en el dominio un punto intermedio que fue el que lo generó. O sea, este punto C, lo que dice este hombre, es que no está fuera del intervalo, está dentro. Si K está dentro del intervalo f de A, f de B, el C está dentro del intervalo AB.
Son bastante obvios, ¿no? Pero bueno. Por supuesto. Bueno. Esto para verlo geométricamente, usted tiene que trazar paralelas acá y tiene que cortar, ¿no es cierto? En un punto. Bueno, todo esto no es muy... Bueno, yo este teorema del valor intermedio se lo voy a dar como corresponde cuando veamos derivadas, ¿no? Que ahí es donde lo vemos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá le da un ejemplo, un cazabobo que se llama, ¿no es cierto? Le dice, ¿sí, pero cómo? Acá yo dije que cualquier línea horizontal la corta en un punto, ¿eh? Entonces acá no. Bueno, pero fíjense que ahí esta función no cumple con la primera condición. No es una función continua, ¿no es cierto? ¿Cómo la clasificarían ustedes? Aprendan a clasificar, que eso es lo que le van a preguntar en el examen. ¿Cómo la clasificarían esta función? Discontinua, no evitable, ¿sí? De primera especie y de salto finito. ¿Sí? Es no evitable porque los límites son distintos. De primera especie porque existen los dos. ¿Sí? Y de salto finito, pues la diferencia es de 6 a 4 unidades. ¿Estamos? Yo tomo K igual a 5, no hay ningún valor comprendido acá. Bueno, sí, pues no es continua. Si vos tomás acá, por ejemplo, que es continua, una recta acá por 3, sí, le va a corresponder un valorcito acá. ¿Se dan cuenta? O sea, son todas cositas que yo se las comento para que los analicen los gráficos, ¿no? No para que simplemente los vean. Bueno. Y acá, no sé, le habla de todo muchacho, de Levi. Vamos a hablar directamente de derivadas. ¿Sí? Derivadas. Que es muy importante el concepto de derivada. Fíjense que es fundamental. O sea, de aquí vamos a estar, o sea, conmigo, lo que es derivada. Y bueno, ya vamos a ir. Ahí ya prácticamente lo voy a dejar en las condiciones para que apenas vuelvan a la presencialidad en mayo puedan tener ya el parcial. ¿Sí? Vamos a ver cómo, cuando designen el docente a cargo de la materia en mayo, ya le vamos a hablar. ¿Y qué pasa, Fernando? ¿Levantaste la mano, Fernando, o fue un accidente? Bueno, seguimos. ¿Qué es la derivada? Pues sin querer, perdón. Bueno, ¿qué es la derivada? La derivada de una función es una medida de la velocidad o la rapidez con la que cambia el valor de dicha función, de acuerdo al cambio que presente la variable independiente. Es una definición muy de entrecasa, ¿no es cierto? Es cómo varía, con qué velocidad o rapidez cambia el valor de la función cuando cambia el valor de la variable independiente. ¿Sí? Eso es para que ustedes más o menos se ubiquen. Acá le dice la velocidad de crecimiento de la función con respecto a la variable independiente x. ¿Sí? Tal vez hay algún gráfico. Bueno, no hay ningún gráfico, pero lo vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, hay funciones que, por ejemplo, esta función, ven ustedes que cuando esta varía, cuando yo varío un poquito la variable independiente, ¿no es cierto? La función que dice, si yo varío esto, por ejemplo, una unidad, acá va a variar también, si eso es 6 y esto es medio, sería media unidad, ¿no es cierto? Entonces, es la velocidad con la que varía. Si ustedes tienen esta función, fíjense, en este punto, si yo estoy acá y me muevo un poquito acá, varía muchísimo la velocidad. O sea, varía mucho el valor de la función. Si yo estoy acá y me muevo 1 centímetro para allá, fíjense que paso de ahí a acá. En cambio acá no, ven que acá cuando yo me voy de acá a acá prácticamente no varía, es muy poquito. Entonces esa es la derivada. El concepto de derivada es la velocidad o la rapidez con que varía la función cuando yo hago variar la variable independiente. Eso es muy de entre casos, vamos a ver la definición bien. Bueno, este es un ejemplo físico que no hace a la cosa. Vamos a ver qué pasa acá. Acá tienen, ustedes ven acá el ejemplo parcial que les dije yo antes. Fíjense que ustedes acá, ¿no es cierto? Van viendo acá cómo él lo asocia con la recta tangente, cosa que vamos a ver después nosotros bien. Fíjense lo que tienen acá. Acá ustedes tienen que estar en el punto A. Apenas se mueven un poquito, crece mucho, ¿no es cierto? La velocidad es muy rápida. De variación. Acá también, pero acá se empieza a achatar, ¿no es cierto? Fíjense que esta tangente se va haciendo cada vez más horizontal. Y prácticamente acá ves que acá no vale nada, o sea que acá no varía. En vez de un poquitito, no varía. Después empieza a decrecer, vuelve a crecer. ¿Sí? Sería que tenga una idea.
Eso es complicar demasiado, pero bueno. Para nosotros es una idea empírica esa. La velocidad es la velocidad o la rapidez con lo que varía la función cuando se varía la variable independiente. Eso sería más o menos para que tengan una aproximación así muy grosera, muy grosera. Vamos a hablar ahora bien de una definición analítica, como nos gusta a nosotros. Ahora vamos a hablar realmente bien de una definición analítica. La definición de derivada. Entonces, fíjense, vamos despacito, esto es importante. Yo tengo acá una cierta función igual f de x. ¿La ven? Yo tengo entonces el punto A, el punto B son dos puntos de esa función. Tengo una función y igual a f de x. Esto es una recta secante. ¿No es cierto? ¿Qué mide esa recta secante? Mide también una variación de velocidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes tienen aquí delta i, acá tienen delta x. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a un incremento de la variable delta x le corresponde un incremento de delta i, ¿no es cierto? Directamente. Entonces, el incremento de una variable pasa de un valor a otro, es la diferencia, ¿no es cierto? Sería xb menos xa y b menos ia, esto ya lo saben. xb menos xa es el delta x, el incremento en x, y sub b menos y sub a, que es delta i, el incremento en i. ¿Sí? Por eso que le ponemos acá valor final menos el valor inicial. Entonces, esto es delta x y esto es delta e. ¿Sí? El incremento de x se representa por delta x y el de y por delta e. Por supuesto que yo puedo dar un incremento a delta x positivo o negativo. Positivo o negativo. ¿Sí? Eso también lo puedo llamar decrecimiento cuando es negativo. Eso depende de que la variable aumenta o disminuye al cambiar el valor. Si yo estoy en igual a f de x, la variable independiente x toma un incremento delta x, entonces delta i va a ser el incremento de la función f de x, o sea, de la variable dependiente i. ¿Sí? Eso es así. Entonces, vamos a analizar lo que tenemos hasta ahora. Yo tengo una función f de x, le doy a x un incremento delta x. ¿Me siguen? Tengo una función acá, tengo este punto, el x y a, estoy en el punto A, tengo la gráfica, le doy un incremento delta x, obtengo el punto xb. Bueno, a nivel de función le corresponde y sub b, o f de b. Entonces, a todo delta x que yo asigne le va a corresponder un delta i. Si yo tomara ahora un delta x la mitad, va a cambiar el delta i. Fíjense, delta x va a ser este. Y el delta i va a ser este pedacito chiquitito, ¿no es cierto? Entonces hay una interrelación entre el delta x y el delta i, que es la función. ¿Sí? Bueno. Quiere decir que si en i igual a f de x, la variable independiente, yo le asigno un delta x, entonces delta i me va a decir, o me va a corresponder al incremento de la función i, de la variable i. Así que, como recién le dije, una correlación entre delta x y delta i. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que le dije recién, delta x, xb menos xj, yo podría escribir sub b como x más delta x, bueno, todo esto lo saben. Esto es importante. Yo llamo a, fíjense, delta i. Delta i en el gráfico va a ser i sub b menos i sub a. Considerando el punto de vista de la función del eje de x va a ser xb, ¿a qué va a ser igual? XA más delta x. Entonces yo puedo decir que el incremento de delta i, como acá lo tienen, es i sub b menos i sub a. O sea, f de b, f de xb menos f de xa. Pero xb a qué es igual, a xa más delta x. Yo puedo escribir de esta forma. F de xa más delta x menos f de a. Todo en función de x sub a. ¿No es cierto? Que sería el primer elemento que yo considero el intervalo. Delta i entonces es f de x a más delta x menos f de x a. ¿Sí? Bueno, si yo ahora divido, ¿no es cierto? A ambos miembros, a este y a este, por delta x, ¿qué obtenemos? Obtenemos un valor muy importante, que es el cociente incremental. ¿Sí? En realidad la pendiente es la tangente, o sea, delta i sobre delta x no es la pendiente, es la tangente de, ustedes sacan delta i sobre delta x, ¿no es cierto? Esto se llama cociente incremental.
cociente incremental o velocidad media de variación, de crecimiento de la función. Velocidad media de variación de crecimiento de la función. Esto se llama cociente incremental. ¿Por qué? Porque es un cociente de dos incrementos. ¿Qué incremento? El de la función y el de la variable, y en ese orden. Función, incremento de función dividido en incremento de variable. ¿Sí? Y fíjense, trigonométricamente, ustedes tienen XA y XB. Se genera este ángulo alfa acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos. Cuando usted hace delta I sobre delta X es este cateto. Este cateto que tiene acá. Esto es delta I. Y esto es delta X. Este cateto, el cateto opuesto. Y este otro cateto, ¿qué es? El cateto adyacente. Opuestos o adyacente, trigonométricamente, aquí es igual. Tangente de alfa. El ángulo alfa es que se repite acá, ¿no? Es tangente de alfa. Por eso es que, directamente, el cociente incremental está representado por la tangente del ángulo alfa. Y se llama velocidad media. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Ese es el concepto de cociente incremental. El cociente entre el incremento de la función y de la variable. ¿Me siguen? Bueno. Sí. Sigamos entonces. Una vez que definimos cociente incremental, todavía no estamos en derivada. Vamos a ver acá algunos ejemplos para ver si les queda claro, ¿no es cierto? Acá le da la función igual a x al cuadrado, el intervalo 1, 3, ¿sí? Entonces, y igual a x al cuadrado. Si yo le doy un incremento a x, siempre el incremento se lo damos a x, no se lo podemos dar a y, porque y es variable dependiente. Yo tengo que actuar siempre sobre esta variable, sobre la variable independiente. ¿Cómo serían los pasos que tienen acá? Le doy un incremento delta x a la variable x. Entonces, por consecuencia, cuando yo le doy el incremento delta x, me aparece el delta y en función del delta x. Entonces, esto mismo lo puedo escribir así: x más delta x al cuadrado, y acá sí, y más delta y. Esto es un binomio al cuadrado. Entonces, cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, más cuadrado del segundo. ¿Sí? Es un ejemplo, le digo, no se compliquen la vida. Entonces, delta y va a ser esto, le resto el y. ¿Sí? Entonces, pero y es igual a x al cuadrado. Entonces, este x al cuadrado con este x al cuadrado se cancelan, y ahí me quedó el incremento. ¿Sí? Esto. Si yo quiero sacar el cociente incremental, lo divido por delta x. Entonces, este con este se cancelan, y este cuadrado con este me queda uno solo. Y ese es el cociente incremental. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo, no tiene. Acá le da valores arbitrarios y con eso sacan el ángulo, bueno, la arcotangente, la inversa tangente. Bueno, pero para un cacho, acá no le dice qué es la derivada en definitiva. Bueno, yo le dije recién, se lo voy a adelantar porque yo se lo dije recién. ¿Sí? Yo tengo el cociente incremental. ¿Sí? Delta y sobre delta x. No tengo la derivada. Para tener la derivada, ¿qué necesito yo? Tomar el límite del cociente incremental para delta x que tiende a 0. Entonces, para mí, esa es la definición de derivada. Esto lo vamos a ver después porque realmente tenemos que ver qué es la derivada. ¿Sí? La derivada entonces se define como el límite del cociente incremental para el incremento de la variable que tiende a 0. Acá lo tienen, ¿ves? Vamos a verlo analíticamente primero, después lo vamos a ver geométricamente. El límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Eso es lo que yo llamo derivada. ¿Qué diferencia hay entonces entre derivada y cociente incremental? El cociente incremental simplemente es este. Es el cociente, ¿no es cierto?, entre los incrementos. Delta y sobre delta x. Si yo tomo el límite, ese cociente incremental para delta x que tiende a 0, ahí obtuve la derivada. Y es la tangente del ángulo que forma la tangente trigonométrica, ¿no es cierto? Por la tangente geométrica, la función en el punto. Es una lástima, acá también lo llama alfa, ¿no es cierto? Acá lo llama beta. Vamos a ver entonces la interpretación geométrica de este. Ustedes se fijan en este dibujito, lo que yo tenía en cociente incremental era esto, ¿no es cierto? Delta y sobre delta x. Que yo le dije que era la tangente del ángulo este, que acá llamamos beta, ¿no es cierto?
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Cociente incremental que deriva incremento de la función sobre incremento de la variable. O sea, delta i sobre delta x. ¿Sí? ¿O no? Sí. Bien. Estamos ahí entonces. Eso es cuando no lo confundo. Es la tangente de beta. Pero cuando yo tomo el límite para delta x que tiende a 0, ¿qué va pasando con esto? Bueno, si yo hago que delta x tiende a 0, este punto B que yo tengo acá se va moviendo despacito acá, 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 ¿no es cierto? Y en el límite, este punto B se confunde con el A. ¿Y la secante en qué se transforma? En la recta tangente al ángulo alfa. Entonces, la derivada en el punto este es precisamente el valor de la tangente de alfa. ¿Sí? No hay que confundir entonces. Esa es la interpretación geométrica que es la que vamos a ver ahora. Yo quería definirla antes bien derivada. La derivada es el límite del cociente incremental para el incremento de la variable que tiende a 0. Entonces, la recta secante se transforma en la recta tangente. Y se mide, geométricamente por el ángulo que forma la tangente geométrica, ¿sí?, a la función en el punto. Ahí le quedó claro los dos temas. ¿Mm? Bueno, vamos a ver este tema que es súper importante también. O sea, son dos temas distintos. El que yo le di hasta ahora es derivada definición. Derivada de definición tiene que hablar entonces como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. Si el tema que tienen que desarrollar es interpretación geométrica de la derivada, es este el tema. ¿Sí? Vamos ahora, es muy parecido a lo que vieron, pero yo se lo dije todo en general para que ya lo supieran. ¿Mm? Tangente. ¿Mm? Bueno, por supuesto que tangente geométrica es la recta que tiene un solo punto de contacto, eso lo saben, ¿no es cierto? Bueno. Y secante es cuando son dos puntos de contacto mínimo. Bien. Bueno. Bueno, acá les detallo un poquito lo que yo les comenté recién, que yo hago que el punto B se mueva despacito sobre la función hasta llegar al punto A y ahí llega, la secante se transforma en tangente. Pero esto hay que hacer esto, hay que hacer todo el desarrollo. No basta con decir eso. Le van a pedir en el final el desarrollo. Entonces hay que interpretarlo, es muy fácil. Es muy fácil, pero hay que saberlo hacer. No alcanza con poner solamente la conclusión esta. Fíjese, usted tiene acá un punto A de componentes X, Y. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Como siempre, cuidado. Tomamos un incremento delta X. No empezamos por delta X. Le damos a la variable independiente un incremento delta X, obteniendo el punto XB. ¿Sí? Se lo digo despacito para que me siga. Entonces, yo tenía el punto A, llegué a XB, en la función va a ser el punto B y acá obtengo I sub B. Lo mismo que hice antes. Yo tengo I sub A, I sub B, esto es delta X, esto es delta Y. Nada nuevo. Entonces, acá se lo aclara muy bien, se incrementa un delta X la variable X, perfecto, así tienen que decir ustedes, se incrementa X. Al incrementar X en un delta X, automáticamente se me incrementa la función, porque vimos recién. Entonces me queda I más delta I, f de X más delta X. Si yo resto miembro a miembro, esto se llama función incrementada, ¿no es cierto? Porque es la función I incrementada en delta I. Esto se llama función original o sin incrementar. Si yo resto la incrementada, le resto la sin incrementar, ¿qué obtengo? El incremento de la función. Ninguna duda, ¿no es cierto? Incrementada menos sin incrementar, yo acá hago I delta I menos I, y con I se cancelan. Y con I se cancelan y me queda solamente delta I. Y acá me queda f de x más delta x menos f de x. Ese es el incremento de la función. ¿Y el incremento de la variable cuál era? Delta x. Por eso es cuando yo, ¿qué planteé acá? Cociente incremental. ¿Es derivada? No. Es cociente incremental. Aquí igual. Cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable. O sea, f de x más delta x menos f de x. Dividido delta x, por supuesto, por el creciente. Y es la tangente de beta. Es la variación media entre A y B. Bueno, a ver, Ferreira, Lucero, cerrá el micrófono. Si querés preguntar, pregunta. Es la pendiente de inclinación de la recta secante. Fíjense, como recién lo vimos, lo que tú hasta ahora es el cociente incremental. Es la tangente de beta.
me mide la inclinación de la secante, o sea, la tangente de la secante. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Eso para no confundir. Bueno. Después, si yo digo, bueno, voy a pasar a derivada. ¿Qué tengo que hacer para transformar esto en derivada? Muy simple. Tomar el límite de ese cociente incremental para delta x que tiende a 0. ¿Sí? Es el límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x para delta x que tiende a 0. Y eso es la definición que yo le di antes, diferencial de y con respecto a x, y acá sí, es la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque, bueno, acá le faltaría un paso, qué lástima que no lo tiene. Yo después se lo voy a dar del otro apunte, pero acá falta un paso que para mí es importante, porque viene de acá, ¿no es cierto? Cuando yo tomo el límite, yo tengo el límite de la tangente de beta. Yo tomo el límite en ambos miembros. Límite de la tangente de beta. El límite para delta x que tiende a 0. El límite de la tangente es la tangente del límite. ¿Qué pasa con beta cuando delta x tiende a 0? Cuando delta x tiende a 0, beta tiende a alfa. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es tangente de alfa, analíticamente. ¿Está claro, no? Yo estoy acá. Hasta acá estamos de acuerdo. Tomo el límite en ambos miembros. Lo quiso él acá. Tomé el límite acá. Pero acá no te da eso de presto. Acá hay que poner límite de la tangente de beta para delta x que tiende a 0 y aplicar una propiedad. El límite de la tangente es la tangente del límite. Entonces va a ser tangente del límite de alfa para delta x que tiende a 0. Y como ven en el dibujo, el ángulo beta, el límite cuando beta, cuando delta x tiende a 0, beta, se va acercando a este. Y en el límite va a tomar el valor alfa. Por eso es que es tangente de alfa. ¿Sí? Eso sería todo, casi todo. Bueno, esta es la interpretación geométrica, tema fundamental, lo toman muchísimo. Y esta es la conclusión. La derivada de la función en un punto a cualquiera es la tangente trigonométrica del ángulo formado por la tangente geométrica y el semieje positivo de las x. Siempre lo medimos en el sentido del x positivo. Fíjense que esto no es un trabalengua. Tangente trigonométrica del ángulo formado por la tangente geométrica. Es muy simple, ¿no es cierto? Ustedes tienen este punto. Gráficamente, esta es la tangente geométrica, porque es una línea que tiene un solo punto de contacto. Es la tangente geométrica. Y la derivada mide el valor de esa tangente. Por eso se van a la calculadora, ponen el ángulo alfa, tanto, tangente de 60 grados. Entonces la derivada es un número. En definitiva es un número, un valor. ¿Qué número es? El que representa la tangente trigonométrica de esta tangente geométrica. Claro, ¿no? Lo digo porque cuando lo pregunto en los exámenes me quedan mirando con cara de pavo y es lo mismo. No, no es lo mismo tangente trigonométrica y tangente geométrica. La tangente geométrica es la tangente a la curva, hay que tener el gráfico. Y la trigonométrica la saca de la calculadora, de la tabla de... Bueno, acá se le aclara bien, la pendiente, listo. Bueno, acá le aclara todo eso, el límite. Y esto es muy, muy importante. Acá se lo pone como una nota, pero esto es una pregunta de examen. Para que exista la derivada, la función debe ser continua. Porque hay funciones continuas que no tienen derivada en el punto. Que son los puntos angulosos, los puntos de esquina. Ahí, bueno, vamos a hacer el receso en un rato y cuando volvamos voy a poner de nuevo el otro archivo, así no se ve del todo bien, esto lo van a ver, pues es un gráfico bastante claro. La derivada de una función en un punto debe tener un resultado único y finito. Esa conclusión es la condición de derivabilidad. La derivada de una función en un punto debe tener único y finito, que es que tiene que haber una sola tangente. Geométricamente una sola tangente. ¿Sí? Y bueno, y otra también importante es que la derivada de una función es otra función de esa misma variable. Dependiente, o sea, Profe, general, la tarea. disculpe, ¿podría explicar de dejamos ahí vuelta para- la tangente geométrica, la No para diferencia, ¿no? nada, Entre sino tangente para- geométrica y trigonométrica? Trigonométrica y geométrica, bueno, acá tenés, mirá que vamos al gráfico este, así lo ves ahí. Es muy simple. Geométricamente, vos tenés acá este dibujo, ¿sí? Vos tenés este ángulo. Esta es una tangente, ¿no es cierto? Geométrica, porque vos la trazaste ahí, es la tangente, es una recta secante, tiene una tangente geométrica que va a ser... Pero cuando vos decís, es la tangente de beta, la tangente de beta es un ángulo, es un valor, ese es un número, esa es la tangente trigonométrica. Lo mismo acá. Vos querés calcular acá. Geométricamente, ¿qué es la derivada? Es
¿sí? La tangente esta. Geométricamente es la tangente geométrica de la función en un punto. Esa es la derivada geométricamente. Tangente. ¿Y cuánto vale? Esa es la tangente trigonométrica. Porque vos te vas a una tabla de trigonométrica y sacas el valor de la tangente. La tangente geométrica es esto. Es gráficamente, es geométrica, es geometría. Y la tangente trigonométrica es el valor numérico que toma esa tangente geométrica. Por eso es que esto que parece un trabalengua no lo es, que te dice que es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica. Vos trazar la tangente geométrica es una recta, forma un ángulo. Bueno, esa es la tangente geométrica. Cuando vos decís, bueno, forma un ángulo de tantos grados, te vas a la calculadora, calcula cuánto es, el valor que obtenés, esa es la tangente trigonométrica. Y es el valor de la derivada. Por eso que la derivada es un número. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, pero Condición importante es que resultado único y finito. Si la derivada, si la tangente fuera igual a infinito, directamente no es derivable en el punto. Bueno. Vamos a hablar un poquito de esto. Acá tiene el caso que les decía recién, ¿ves? En este punto, ¿y la función es derivable? No importa la función. ¿Es derivable en este punto? No es derivable, porque acá se lo aclara. La derivada es un límite. Debe tener un resultado único. Yo recién dije, condición fundamental de derivabilidad. Valor único y finito. Si ustedes se fijan, acá no tiene un valor único. Si ustedes vienen de la derecha, la tangente sería esta. Si vienen de la izquierda, la tangente sería esta. Entonces, no es derivable en ese punto. ¿Sí? Bueno, acá ya habla de otra cosa. Entonces, eso es importante que sepa la condición de derivabilidad. En los puntos ángulos no hay derivada. En el punto mismo, alrededor puede haber. Bueno. Entonces, tema muy importante estos dos. Definición de derivada y interpretación geométrica. Bueno, vamos a analizar un poquito esto. Bueno, estas notas acá lo pone como nota, pero en realidad es fundamental todo lo que dice ahí, ¿no es cierto? Bueno. Vamos a hablar un poco del análisis de la trayectoria de una curva, ya que lo tienen acá. Fíjense, ustedes en el punto A, ¿qué pasa? Este ángulo alfa es un ángulo agudo, ¿no es cierto? Cuando ustedes se fijan, esta tangente de cualquier ángulo menor de 90 tiene signo positivo. Lo saben por lo que han estudiado hasta ahora, lo saben por trigonometría, ¿no es cierto? Entonces, la función crece, la derivada es positiva, por supuesto que la pendiente es positiva, ¿no es cierto? Entonces decimos, ya tiene una primera conclusión, cuando la derivada es positiva, la función ¿cómo es? Creciente. ¿Qué pasa en B? Y en B es cero, la tangente es cero, entonces es nula la derivada. La derivada es este número, es cero, y no hay pendiente, y la función no crece. ¿Sí? En el punto C lo mismo. El punto C es nula. No hay pendiente, ya vamos a ver después qué es. Por ahora decimos simplemente que es cero. En D vuelve a crecer, es positiva. Y bueno, ¿y qué pasa en E? Es negativa. Fíjense que este ángulo es mayor de 90, ¿no es cierto? Acá también, siempre con el semieje positivo de las X, siempre con el eje positivo. Entonces, también es negativa. ¿Vamos? Entonces, decrece. Conclusión de todo esto que ven acá, cuando la derivada es positiva, la función es creciente. La derivada es negativa, decreciente. Dicho de otra forma, toda función creciente va a presentar derivada positiva. Toda función decreciente, derivada negativa. ¿Sí? Y este es el famoso punto anguloso que ya lo vimos, o sea, porque no hay único y finito. Bueno, acá empieza el álgebra de las derivadas. Este tema es terriblemente largo. Yo le doy más o menos, no sé si de dónde lo vamos a ver, pero vamos a tener que ver. Acaso yo le doy más o menos cerca de 30 demostraciones. Así que bueno, vamos a empezar entonces vemos de acá la primera parte, después seguiremos con toda la derivada de función, función inversa. ¿Sí? Yo ya a la vuelta vamos a ver si podemos intentar mejorar un poquito la imagen, porque yo lo tengo allá más completo, con más desarrollo. ¿Sí? Pero bueno, esta parte está excelente acá, así que no hay problema. Bueno, no tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Hacemos un descansito, ¿sí?
Como siempre, de media horita, son las y 5, sería hasta las menos 25, por ahí. ¿Estamos? Si no hay dudas y o preguntas, hacemos el corte ahora, ¿sí? Bueno, Y bueno, son Dale, 100 profe. alumnos, tiene que haber por lo menos Bueno, 105. ¿Sí? Ah, Nos vemos entonces a las 35, ¿sí?